fresca, si necesitan, y agua soda y chocomil para refrescarse un poco y ya mero va a empezar a día. Un aplauso para Marisa. Muchas gracias, Marisa, muchas gracias también a tu hermanito que nos ayudan a divertirnos. Ya te... Gracias a todos para tu presencia aquí y quiero presentar a nuestro seminarista del verano, Adrián Meneses, y él es nuestro maestro para esta noche y también para mañana. Y gracias, Adrián. Bueno, ya me conocen un poco. Ya es la segunda vez que vengo aquí a platicarles un poquito y compartirles un poco sobre nuestra fe. Y en estos 2 días, aunque va a ser muy breve, pero vamos a tratar de responder, o quiero que tratemos de responder a 2 simples preguntas que yo creo que nos debemos hacer siempre, y sobre todo en lo que vamos a tratar el día de hoy y mañana, que es la Eucaristía. Entonces, el día de hoy vamos a tratar de responder el por qué celebramos la Eucaristía. Hoy vamos a tratar de entender un poquito lo que es la Eucaristía, y ya, primeramente Dios, mañana vamos a tratar de ver cómo poder celebrar mejor la Eucaristía. Entonces hoy el por qué y mañana el cómo. Entonces, porque muchas veces venimos a misa porque así ha sido nuestra tradición y así hemos crecido, pero a veces venimos y a veces ni las respuestas de misa no sabemos, o a veces nos la repetimos porque no la sabemos, pero nunca nos detenemos a ver el significado de eso. Por ejemplo, el simple hecho de la palabra Eucaristía. Y algo que es muy importante, voy a tener imágenes aquí, pero les voy a platicar más sobre lo que yo creo que es más importante en la Eucaristía. Y sobre todo porque es algo que no se agota. Llevamos 2000 años, un poco más de 2000 años de tradición cristiana, y se siguen escribiendo libros, y ahorita en estos días aquí en la parroquia estamos teniendo muchas formaciones sobre la Eucaristía. Este día tenemos hoy este centro y culmen de nuestra fe, la Eucaristía. En un par de semanas tendremos al diácono Tom, que nos va a hablar otra vez sobre la Eucaristía y sus fundamentos bíblicos, y es un tema que no se agota. Y no se agota porque la Eucaristía es la presencia del Señor, la presencia del Señor que nos deja y de la cual emana todo lo demás. Preparando esto, seguía un simposio sobre la Eucaristía hace un año, que fueron una serie de conferencias para el Congreso Eucarístico Internacional en Hungría. Y escuchaba a un teólogo
y decía, y yo creo que es muy cierto, hay que ir a la fuente, y esa fuente de nuestra fe es la Eucaristía. ¿Y por qué es la fuente? Es la fuente primero porque si nos ponemos a pensar en los primeros cristianos, ellos no tenían todo lo que tenemos ahora. Incluso durante el primer siglo, el segundo y hasta el tercero, no tenían la Biblia como la tenemos ahora. Lo que tenían ellos era la fracción del pan. Ese mandamiento que Jesús les dejó y que ellos comprendieron que era la presencia real de Jesús. Hagan esto en conmemoración mía. Y para entender esto, hay 2 capítulos que yo les recomiendo que los lean en sus tiempos libres de la Biblia, en los Evangelios. Uno que nos ayuda a entender esta presencia real de Jesús en la acción es del Evangelio de Lucas, capítulo 24. Y es un capítulo muy bonito porque es la resurrección del Señor. Y nosotros lo tenemos aquí y lo podemos meditar no solo en la palabra, sino con las imágenes. Si vamos aquí a la capilla de Santa Teresa de Calcuta, la capilla del Santísimo Sacramento, vamos a ver que en los vitrales está esta historia, que es los discípulos de Maús. Y cómo los discípulos de Maús, en este temor que tenían, que no entendían. De hecho, si nos ponemos a pensar en los cristianos del primer siglo, no entendían muchas cosas que Jesús había dicho. Lo crucifican y mueren. Y para ellos había acabado todo. No tenían a quién seguir más. Y entonces los discípulos de Maús es este ejemplo de la gente que no comprendía a Jesús. Entonces se van muy tristes y se van de Jerusalén porque no entienden lo que pasó en Jerusalén. Y se van y en el camino encuentran a alguien que no reconocen y ellos seguían hablando de lo que pasó en Jerusalén. Y el extraño les dice, ¿de qué hablan? Y les dicen, ¿eres el único forastero que no sabe lo que pasó en Jerusalén? Y entonces le dice, no, pues no sé. Y entonces le comienzan a platicar de un tal Jesús que era poderoso en obras y que ellos creían que iba a ser el Mesías, pero que no lo fue, porque ellos así lo creían. Y entonces dice, pues no han entendido nada. Y entonces tomó la Biblia judía, que es el Pentateuco, los profetas y los otros escritos, que son los libros de la sabiduría. Y explicándoles, por eso leer la Biblia es importante, explicándoles, les enseña cuál era el papel del Mesías, porque él esperaba en un Mesías que los liberara y que fuera un rey. Por eso el domingo de Ramos lo recibieron con palmas, porque pensaban, ahora sí él va a venir a liberarnos de los romanos. Pero se dan cuenta que no, y entonces él les explica todo, desde cómo tenía que ser el Mesías, que el Mesías venía a dar una liberación muy diferente. Y entonces les fascina lo que les dice este extraño, pero ya se estaba haciendo de noche, ya era en la tarde. Y entonces este extraño hace que sigue su camino y ellos se deciden acampar porque estaba oscureciendo y no querían seguir en la noche porque tenían miedo. Y entonces lo invitan a quedarse con ellos y es cuando descubren en la fracción del pan a Jesús. En la fracción del pan lo descubren y él se va. ¿Y qué hacen los discípulos de Maús? ¿Alguien se acuerda qué es lo que hacen? Regresan a Jerusalén. Recuerden que se estaba haciendo de noche y por eso invitan a Jesús a quedarse porque tenían miedo, porque no querían seguir. Pero cuando descubren a Jesús, regresan a Jerusalén.
no les importa la oscuridad, van y se convierten en misioneros. Y es un gran texto para entender la misa, la Eucaristía. Todo el capítulo 24, porque están estas dos partes que nos tenemos que llenar siempre y sobre todo en la Eucaristía. El pan de la palabra y el pan del verdadero Dios que se nos hace presente en la Eucaristía. Entonces, es la explicación de la misa. Por eso tenemos estas dos grandes partes durante la misa. El siguiente capítulo que yo les recomiendo leer es el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, donde muchas veces, que este es un problema grave que la iglesia en Estados Unidos se dio cuenta, que hicieron una encuesta como la que se hizo aquí en la parroquia hace poco, y preguntaron a todas las personas, los que participaron en Estados Unidos, sobre cuestiones de su fe, y a los católicos les preguntaban sobre las enseñanzas de la Eucaristía. Y pues una gran decepción para los obispos, y yo creo que para todos nosotros como católicos en Estados Unidos, es descubrir que aproximadamente el 40%, me parece, de los que participaron en esta encuesta no creen en la presencia real de Jesús. Porque tenemos mucha influencia de hermanos protestantes que ellos también tienen servicios de oración y tienen servicios simbólicos donde representan la última cena, pero para ellos es un símbolo y lo hacen como símbolo. Y para nosotros, siguiendo capítulo 24 de San Lucas y siguiendo el capítulo 6 de San Juan, descubrimos la presencia real del Señor. Porque en el capítulo 6 de San Juan repite múltiples veces Jesús, que es después de la multiplicación de los panes, y les dice a los que lo siguen: ustedes me siguen porque les di de comer, pero ustedes no saben que yo soy el pan de vida, y el que come de mí no tendrá hambre, y el que bebe de mi sangre no tendrá sed. Entonces ahí encontramos esta culmen y este centro de nuestra fe. A lo largo de los años hemos desarrollado y descubierto los sacramentos, que son signos de la presencia de Dios, que comenzamos con una formación para encontrarnos con Dios y santificarnos en nuestra vida, y porque queremos que Dios camine entre nosotros. Comenzamos con el bautizo, la confirmación, la confesión. Tenemos sacramentos de sanación, que es la confesión, la unción de los enfermos, y sacramentos que son de un estado de vida y que son de misión, que es el matrimonio y el orden sacerdotal. La Eucaristía está al centro de todos estos sacramentos, porque nosotros nos bautizamos y en función de que buscamos la gracia de Dios. Y un requisito para recibir la primera comunión es que estemos bautizados. Regresando, conociendo un poco a nuestros hermanos protestantes, por ejemplo, cuando uno va a sus servicios de ellos, cualquiera puede pasar a los símbolos que tienen ellos, pero nosotros, cuando tenemos la Eucaristía, es un centro que nos une con Dios, pero nos une también como hermanos, y nos une porque todos formamos parte de esta comunidad de hijos de Dios que nos hermanamos por el bautizo. Entonces, el bautizo nos prepara para recibir la comunión. La confirmación reafirma nuestra fe y nos prepara para la Eucaristía. La confesión y todos sus sacramentos, unción de los enfermos, matrimonio y orden sacerdotal, están en función de esta fuente, que es la Eucaristía. La Sagrada Eucaristía es el culmen de la vida cristiana, y lo hemos entendido con los años, pero
pero siempre ha estado ahí presente. Fue la primera gran riqueza de las primeras comunidades cristianas. Ahora lo hemos entendido más y hay una cosa importante. Celebrar la Eucaristía es una acción de amor de Dios hacia nosotros y de nosotros debe ser una respuesta de amor. Porque yo les puedo explicar y podemos ir a infinidad de conferencias, leer libros sobre la Eucaristía, pero nos hace falta un paso esencial, que es responder con amor y responder en que creemos libremente. A veces decir, Señor, no entiendo todo, pero creo realmente que estás presente en la Eucaristía. Creo que tú nos has dejado este gran regalo de tu presencia, donde Jesús en su última cena nos dice, hagan esto en conmemoración mía. Y si leemos la segunda carta de los Corintios, capítulo 10, es la primera catequesis que San Pablo nos da sobre la Eucaristía. Y ahí vamos a encontrar las palabras de consagración que se dicen durante la última cena y que es lo que no ha variado desde el principio de la Eucaristía. Las palabras de este es mi cuerpo y esta es mi sangre, de realmente reconocer que Él está ahí entre nosotros. Hay un santo que a mí me gusta mucho, que es el Santo Cura de Ars, que dice, si supiéramos realmente todas las riquezas que están en la Sagrada Comunión, no quisiéramos faltar ningún día. Quisiéramos estar ahí presentes. Y ya mañana hablaremos de eso, de cómo ir presentes, porque muchas veces vamos a la Eucaristía, pero no estamos ahí. Solo vamos y nos sentamos y esperamos a que pasen las cosas. A nosotros ya no nos tocó, pero a nuestros abuelitos les tocó posiblemente que todo era en latín. La Iglesia, queriendo que hubiera una mejor participación de todos, cambió y adaptó para que se hicieran en lenguas locales, sin olvidar que el latín seguía siendo parte y sigue siendo parte de nuestra liturgia, y por eso no hay que olvidarlo. Y por eso es bueno a veces sabernos las oraciones en latín, porque eso nos hermana en todo el mundo. Algo hermoso que pasa con nosotros en la misa es que aunque no hablemos el idioma, la misa la podemos entender porque sabemos qué está pasando. Hace unas semanas un compañero del seminario me preguntó, ¿qué misa te gusta más? ¿En inglés o en español? Y yo le decía, solo me gusta la misa. Yo no me fijo si es en español o si es en inglés. Y a veces hay cosas en inglés que no entiendo, pero yo sé qué está pasando. He estado en 2 misas, más veces, pero en 2 idiomas que no he entendido nada. Uno de ellos fue en coreano. Una vez fue un grupo de coreanos a México y yo, porque hablaba inglés, me pusieron de su guía para llevarlos a la Basílica de Guadalupe y organizarlos en la Ciudad de México. Estuvieron solo 2 días y fui con ellos a misa en la Basílica de Guadalupe, y en el hotel que se estaban quedando celebraron misa también. No entendí nada, ni una simple palabra, porque de hecho creo que ni amén dice, no sé qué dice, pero era saber que Dios estaba ahí presente y reconocer los signos que hace el Padre, de invocar al Espíritu Santo, de repetir esas palabras de consagración y de saber que ahí estaba presente. Otra me pasó en África,
Kikuyu. Donde estaba era Swahili, en Kenia, y ya más o menos sabía un poquito de Swahili, por lo menos para seguir la misa. Y una vez me invitaron una familia a una misa, y yo fui, y todo era en Kikuyu. Yo no entendía nada. Pero bueno, yo estaba ahí, y sabía qué es lo que seguía, y yo respondía en español. Muchas veces pues, es nuestro idioma que tenemos desde casa. Entonces cuando oramos como nuestra primera lengua. Entonces, esa es la riqueza de tener una misma Eucaristía. Es la misma, no es diferente. A veces pensamos que es diferente. Y habemos muchos de nosotros que a veces decimos, no voy a misa porque solo es en inglés. Y recordamos lo que dice el cura de Ars. Si supiéramos el valor del santo sacrificio de la misa, qué celo no tendríamos de asistir a ella, qué deseos no tendríamos de ir, aunque no entendiéramos nada. Porque recordemos que antes era en latín y había tanta gente fervorosa y amorosa que estaba en la misa. Y a lo mejor solo se sabían las respuestas en latín, pero estaban ahí porque entendían el amor que se manifestaba en la misa. Y a veces a nosotros nos falta ese amor, reconocer eso, que podamos participar. Aquí, gracias a Dios, tenemos la dicha de tener 2 misas a la semana en español, los domingos y los miércoles, pero misa hay de martes a domingo. Y qué bonito es que podríamos participar en la misa todos los días, porque de ella nos nutrimos y de ella nos enriquecemos. San Agustín decía, conviértete en lo que recibes, cuando hablaba de la Eucaristía. Nosotros nos tenemos que convertir en eso que recibimos, que es el Señor, que es nuestra fuente. Son momentos privilegiados que tenemos en la Eucaristía. Si tuviéramos ese amor, encontraríamos esa comunión. Reconoceríamos que la Eucaristía no simplemente es algo que está pasando aquí en San Francisco Javier en Estirguada, que es la misa que pasa en todo el mundo y que nos une como hermanos. Es una sola misa que nos hermana, que convivimos y que es el sacramento que nos une como iglesia. Y entonces cuando vamos a misa debemos ir con esa actitud. Y por eso hay reflexiones muy hermosas sobre qué es lo que pasa en el momento de la Eucaristía. Algo muy bonito que a veces lo olvidamos. ¿Ustedes cuáles creen que sea la parte central de la misa? No la más importante, la parte central. Algo que une, ya hablaba hace rato de 2 partes. La misa de la palabra y la misa de la Eucaristía. Hay una parte central. ¿Alguien sabe cuál es esa parte central? La consagración, podríamos decir que es la parte santa y la parte importante. La central es la que une la mesa de la palabra con la mesa de la Eucaristía, con el pan, con la comunión. Y hay algo que a veces lo dejamos como de largo porque pasan muchas cosas aquí. Y es el momento de la presentación de las ofrendas. Y a veces no pensamos que esta es la parte central que une lo que acabamos ya de recibir en la palabra con lo que viene. Es una parte central porque es una parte de unión. Y muchas veces no pensamos en esto. ¿Por qué? Porque pasan muchas cosas. Pasa el momento del ofertorio y normalmente es el momento en que tenemos la colecta. Y nos preocupamos más con buscar la cartera y qué vamos a dar. Y a veces no llevamos preparado, no tenemos cambio y estamos ahí buscando y nos perdemos de la misa. Y no tomamos en conciencia
lo que está pasando en ese momento. Eso viene después, la consagración. Pero en este momento central que une porque nosotros nos ofrecemos. El momento de las ofrendas es eso. Nosotros presentamos nuestra vida. Y lo dice el sacerdote. Cada que presenta el pan y presenta el vino, dice, te presentamos, Señor, este pan o este vino, fruto del trabajo y de la tierra de los hombres, para que se conviertan pan o bebida de salvación. Y decimos, te presentamos. Es en el momento en que nosotros nos presentamos y nos unimos desde ese momento con Dios, con Jesús. Es el momento de la unión en que nosotros, Jesús se va a entregar por nosotros y nosotros nos ofrecemos con Él. Y muchas veces no vemos esta parte central en la misa. Es un momento que pasa desapercibido. Hay una parte que dice el sacerdote y nosotros repetimos la respuesta, que es: el Señor reciba de tus manos. No los escucho. El Señor reciba de tus manos Este sacrificio para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Es un momento en el que nosotros nos presentamos junto con el sacerdote que representa a Jesús, que Él se ofrece como víctima por nosotros y nosotros nos ofrecemos con Él, no por nosotros solamente egoístamente, sino porque es un sacramento de unidad, vínculo con todos, y a veces lo perdemos de vista. Ya hablaremos más de eso mañana, de cómo ofrecernos, qué ofrecer, pero hay que estar conscientes de lo que hacemos. Y a veces esta respuesta la repetimos cada misa y a veces ni la sabemos. Yo no me la sabía, yo solo la escuchaba cuando estaba más chico y trataba de seguirla. Ya después no me la sabía. Y aquí no pasa mucho, pero en México muchas veces la decimos muy rápido y porque parece que nos van correteando en todo. Entonces recibe tus manos no, pero hay que estar conscientes de lo que decimos. Y en este momento central nos ofrecemos al Señor. Nos ofrecemos porque reconocemos que Él se ofrece por nosotros. Y después de ahí viene ya este término que yo les digo, es un término así, es el que tenemos, lo podríamos decir rebuscado. Y rebuscado porque hemos tratado de entenderlo y gracias a Dios lo tenemos. Y tenemos a muchos doctores, estudiosos que nos han desarrollado esta doctrina y nos permite entenderlo con la razón. Pero a veces no lo entendemos con la razón y lo negamos. Cuando yo les decía, para tener el sacrificio de la Eucaristía hay que entenderlo con el corazón. Es una acción de amor. Recordemos lo que yo les decía. Los primeros cristianos no tenían toda esta doctrina. El que desarrolló este término de la transubstanciación fue Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII, 1200. Nos habían pasado 1000 años y había muchas discusiones. Yo llevé una clase de Eucaristía en el seminario hace un año, el año antepasado, un semestre, donde tenía 6 horas a la semana para estudiar la Eucaristía. 6 horas a la semana. 3 horas un día, 3 horas otro día. Porque hay libros, tratados sobre la Eucaristía. Y desde el principio había ¿cómo vamos a entender esto? Pero hay algo claro que está desde el principio. La presencia real. Hablaban, Jesús está presente ahí realmente. No entendían cómo. No entendían cómo porque decían, lo que seguimos comiendo sigue pareciendo pan. Lo que seguimos tomando sigue pareciendo vino. Y no